Un saludo a todos, muchas bendiciones. Quiero hablarte en el día de hoy acerca del poder del ayuno. Yo he hablado ya en otros vídeos acerca de los beneficios que tiene el ayuno, pero siempre es bueno tocar este tema de vez en cuando porque nunca está de más repetir, hablar, enfatizar y siempre se traen nuevas enseñanzas. Y hoy te voy a hablar específicamente sobre algo que puedes hacer a la hora de aquellas personas que están experimentando bloqueos, gente que está experimentando situaciones difíciles. Si estás experimentando en tu vida una mala racha, periodo de escasez, tragedia tras otra, mala suerte tras otra, brujerías, enfermedades, las cosas no prosperan, todo lo que intentas de alguna manera empieza y luego se cae. Si estás experimentando discusiones en el matrimonio, si ves que el dinero no rinde, las cosas no están fluyendo como deben suceder, pues yo te recomiendo que es momento de que inicies un programa de ayuno, pero de ayuno en serio. Porque hay personas que ayunan a veces que ese ayuno parece un poco como de mentirillas, vamos a decir. Estamos hablando de iniciar un programa serio, fuerte, de transformación y de ayunos. Y te voy a decir algo más. Estamos ahora en los meses de Shovavim, que son los meses previos antes de la fiesta de la Pascua. Y por tanto, los sabios de la Kabbalah enfatizan de que estos meses de enero y de febrero son fundamentales para hacer tikkunim, rectificaciones, y son los meses esenciales para hacer ayunos que tienen la intención de reparar, de rectificar todos esos, vamos a llamarles salideros de energía, de bendición, de dinero que estás experimentando en tu vida, que te están causando enfermedad, escasez, dolores de cabeza, preocupaciones. Así que si quieres de verdad transformarte, mi consejo es que aproveches los beneficios que trae el ayuno. Pero como decía, ayunar en serio. Y ayunar en serio significa que si la persona lleva 2, 3, 4, 5, 10, 15 años con una mala racha y no hay manera de romper eso, y la persona, ojo, está intentando, está estudiando, está buscando superarse, está buscando un mejor trabajo, porque si la persona no hace un esfuerzo posible, no puede esperar que tampoco el dinero y la bendición caiga del cielo. La persona tiene que estar en movimiento, buscando. Pero si aún así la persona está, como decimos, está luchando, está buscando la manera de superarse, de progresar, y aún así está encontrando obstáculos uno detrás del otro, y no acaban de manifestar esa bendición, es probable que usted tenga que hacer un ayuno. Y específicamente aquellas personas que estén atravesando también temas de brujerías, por ejemplo, temas de Ain Hara, de mal de ojo, temas de maldiciones, esto se puede romper directamente con ayunos. Pero vuelvo a decir, es un programa de ayuno fuerte, intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que con un ayuno eso no basta. La persona tiene que hacer varios ayunos y tiene que decir, en este mes yo voy a ayunar 1 o 2 veces a la semana. Si son 2 veces a la semana, 2 por 4, 8. Normalmente 4 semanas, 8 ayunos. Hay quien puede ayunar un poquito más. Hay quien hace ayunos de 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Y hay quien tiene más fuerza espiritual para hacer ayunos de una semana completa. No todo el mundo puede, pero usted puede empezar poco a poco. Pero el hecho es de que usted toma sobre sí el voto, la determinación y dice, en esta semana voy a ayunar 12 horas. Se levanta por la mañana, esta es la manera en que se hace. Hay los ayunos más, digamos, que puede empezar, es el de 12 horas. Se levanta bien tempranito, antes del alba, antes de que salga el sol. Y usted ya tiene que haber dicho con sus labios a Dios, Dios mío, yo voy a hacer este ayuno para que en mérito de este ayuno tú me ayudes a romper esta mala racha, esta brujería, esta mala suerte, las cosas negativas que están pasando. Dios mío, voy a hacer este ayuno para que en este sacrificio, de esta energía, de este tiempo, de esta entrega que yo estoy haciendo a ti, que tú rompas esa mala racha de escasez, de carencia, de pobreza que hay en mi vida o en mi familia. Y que con este ayuno tú ayudas a rectificar, a hacer tikkun, rectificar esta mala racha que hay en mi vida o en mi familia. Por ejemplo, usted tiene que decretar, eso se llama kavaná, la intención. ¿Para qué es el ayuno? Tiene que decirlo y verbalmente, porque lo que uno habla se manifiesta. Y en el mundo espiritual toman nota. Ojo, cuidado entonces con prometer algo y no cumplirlo. Ahí sí viene un problema luego. Pero tiene que decirlo. Se levanta la persona bien tempranito antes de que salga el alba. Usted puede desayunar por la mañana, comer, llenarse bien si se quiere llenar. No pasa nada, porque el horario del ayuno usted lo marca. Vamos a decir desde las 6 de la mañana o desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a decir.
o de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, antes de eso usted puede levantarse temprano, desayunar bien, comer. Tampoco es que se va a morir de hambre durante el día. Esto yo lo he visto y lo recomiendan los sabios. Cuando llega la hora, ya de ese horario en adelante no puede comer. Tiene que marcar, pero antes puede desayunar bien. ¿Y qué va a hacer durante ese día? Mejor ocuparse ese día a cosas espirituales. Dedique ese día a leer los salmos, dedique ese día, si se puede vestir de blanco completo, mucho mejor. No salga de la casa, evite, si puede estar en silencio y no hablar con nadie, mucho mejor todavía, porque hay otra cosa que se llama ayuno de labios. Ese es otro tema para otro vídeo. Pero enfocado en cosas espirituales, enfocado en rezos, enfocado en leer libros sagrados, el Zohar HaKadosh, por ejemplo, el libro del Zohar, leer la Torá, los salmos, cosas espirituales. Evitar enfadarse, o sea, evitar otra cosa que no sea enfocado en su propósito. Yo estoy haciendo este ayuno como una ofrenda al Creador para que se abra la puerta de la bendición, para romper una maldición, para romper una brujería, para romper una mala racha de escasez y de pobreza, o para romper una enfermedad que es una energía que se ha pegado, ya sea la persona o un familiar. Usted quiere ayunar para romper una enfermedad, la energía que está causándole una enfermedad a alguien por el cual usted está pidiendo. Por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. Alguien quiere encontrar trabajo, no encuentra trabajo, tiene las puertas todas están cerradas, bloqueadas. Haga ayunos y dedique su ayuno. Esto es para encontrar trabajo. Ayúdame, Dios mío. Esta es mi ofrenda al mundo, a ti, Dios, al mundo espiritual, a Dios. Y esa persona va a encontrar trabajo. Esa es la emuná que tenemos, porque sabemos que usted está haciendo algo para recibir algo. Así funciona. Así funciona. Pero algo tiene que entregar la persona, y el ayuno es muy poderoso, les decía, para romper esos bloqueos, esa mala racha, esa pobreza, esa escasez. Si quiere tener una respuesta a un mejor trabajo, está esperando papeles, documentos de inmigración para irse a un lugar mejor, no sé, lo que sea que la persona necesite, haga el ayuno. Y mi consejo es que con un ayuno no basta. La persona tiene que decir, en este mes de febrero, que es el mes importante ahora, febrero, la persona tiene que decir, voy a hacer un ayuno aunque sea a la semana, o 2 ayunos a la semana. ¿Cuáles son los días? Lunes y jueves. Y les decía, no se puede ni comer, ni beber, ni comer nada. Si es de 12 horas, de 6 a 6, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si es de 24 horas, mi consejo es que lo hagan en las noches. Porque así también se hacen los ayunos para Rosh Hashanah y para Yom Kippur. La persona ya después de las 6 de la tarde, por ejemplo, dice, ya no, de aquí no, ni como ni bebo. Y además también va a ser un poco más fácil. Tampoco que usted se torture a morir con un ayuno, ese no es el punto. Porque si en algún momento del ayuno la persona se siente débil, siente que su vida está en peligro, tiene que romper el ayuno y tiene que comer. Porque la vida es más importante que cualquier cosa. Entonces, sobre este aspecto les decía, si va a ayunar por 24 horas, mejor que lo empiece en la noche, desde las 6 de la tarde, y no come ni bebe nada hasta el otro día a las 6 de la tarde. Que ya 6 y 1, la persona puede romper su ayuno y decir, pero antes mejor, la costumbre nuestra es hacer un rezo, es la hora del rezo, la persona ora y dice, Dios mío, aquí te entrego mi ayuno. Y usted pide lo que necesita: salud, sanación, bendición, prosperidad, esposo, lo que usted esté buscando, sanación para los hijos, lo que sea que la persona necesite. Puede decir, aquí te entrego mi ayuno. Y después de eso, el punto aquí no es ir después que acabó el ayuno y atragantarse de comida, no. La persona también tiene que tener un cierto autocontrol. Normalmente los ayunos se rompen, por ejemplo, tomando un poquito de agua. La persona puede, si tiene sandía, si tiene dátiles, puede comer dátil, un poquito de leche, algo así, algo ligero, y después come su cena, su comida. Pero les decía, esta es una manera de romper esos bloqueos, esas limitaciones que te pueden estar afectando ahora mismo. Hasta una brujería se rompe de esta manera, les decía. Pero dependiendo de cuán grave es el problema o de cuán grande es la necesidad, va a ser la cantidad de ayuno que vas a necesitar hacer, como te decía. Y puedes tomar sobre ti ese voto de decir, voy a ayunar 1 o 2 veces a la semana por este mes. Voy a hacer 4 ayunos en este mes, o voy a hacer 8 ayunos en este mes, o voy a ayunar más veces. Pero esto es lo que yo me refiero con un programa serio de verdad de ayuno para romper de una vez y por todas con esa situación. Y ya de ahí, de vez en cuando, cada cierto tiempo, sí es bueno hacer sus ayunos
pero de alguna manera ir recargando esa energía espiritual, porque uno se limpia espiritualmente completamente. Si tienes pegado algún espíritu, algún muerto, algún demonio que esté apegado a la persona, los ayunos rompen esto. A la gente que viene a veces y me dice, no, que siento un peso en los hombros, siento que me enviaron un muerto en un vudú, en lo que sea. Esto, aleja esas entidades, no, porque no tienen fuerza para pegarse. Rompe ese ayuno, usted puede romper y despegarse de esa brujería y de esas malas energías. Pero les decía, a veces hacen falta varios ayunos, dependiendo de cuán grande es la situación. Lo que pasa también es que muchas personas no quieren hacer el sacrificio. Hay muchas personas que vienen a verme y piensan que es sencillamente con recitar un salmo y ya ve para tu casa. Y a veces la persona no quiere ni ella misma hacer el rezo y así no funciona. Porque sí, otro puede ayudarte, pero también lo que cuenta realmente es el sacrificio que tú estás haciendo desde el punto de vista espiritual. Porque lo que busca el mundo espiritual, lo que busca Dios es tu propio tikkun, que tú hagas tu propio tikkun. Los demás te podemos ayudar, pero si tú no te ayudas a ti mismo, nadie te puede ayudar. Tiene que empezar por ti. Y mucha gente no quiere hacer el sacrificio, no quiere ayunar, no quiere hacer rezo, piensa que todo es fácil, con un abracadabra. Así no funciona. Entonces, el ayuno, les decía, es algo que se puede cultivar. No todo el mundo tiene la fuerza para ayunar 24 horas, empiece con 12 horas. Hay quien tiene un poco más de fuerza y hace por 2 días, por 3 días, eso depende, pero tiene que buscar, es alguien más experimentado, no es para cualquiera, porque les decía, la salud también se puede ver afectada, así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El ayuno tiene muchos beneficios, el ayuno limpia completamente el cuerpo, las células se renuevan, la sangre se renueva, todo se limpia por dentro del organismo, o sea que hay mucha bendición espiritual y física también. Para más sobre los beneficios del ayuno, puedes buscar los vídeos que he hecho en este canal, donde he hablado mucho al respecto en videos anteriores. Hasta aquí con el video del día de hoy. Muchísimas bendiciones a todos, y si este video te ha animado para que hagas tu ayuno, para que de una vez rompas con esos bloqueos, con esa carencia, con esa escasez, con esa pobreza o con esa enfermedad o sea cual sea lo que estés luchando y batallando, si este video te ha ayudado, pues te encomio, te animo a que hagas el ayuno, a que mantengas este programa espiritual y que también compartas este video para que otros también puedan beneficiarse de esta información, pero también para que me ayudes a que el canal siga creciendo y que nuestra comunidad siga creciendo para mucha más bendición y seguir compartiendo materiales como estos. Gracias a todos, muchísimas bendiciones.